seguimos en el Círculo Sardo y una forma de mantener viva la cultura es a través de una conferencia que nos va a dar el profesor Pino Loy. Él es sardo, está viviendo hace un tiempito acá en Tucumán. Él es especialista en lengua sarda y también un poeta. Y qué mejor, ¿no? Como para hablar y que nos comente un poquito sobre qué hacen los sardos para mantener viva esta cultura, esta identidad sarda, que tengo entendido de que ya en la década del 90 se hicieron dos leyes para preservar. Una de ellas es la identidad sarda y también para preservar lo que es la lengua sarda. Un gusto tenerlo acá en Hoy Italia, Pino. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un gusto también para mí, ya que soy tucumano en este último tiempito, casi 2 años, entonces logro mi ganas de estar todavía acá por un tiempo más. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es esto de que en la década del 90 se trabajó en leyes que protejan lo que es la identidad sarda y la lengua sarda? En la década del 90 había un partido político muy agarrado a la que es la identidad sarda. Ese partido promovió unas leyes, dos en particular, 2 leyes. Una era sobre como decía, orgullo, sobre el orgullo de ser sardos, antes de todo, orgullo de su historia. La segunda ley era la ley sobre la lengua y cultura de Sardeña, para que sean defendidos y desarrollados, para no perderlos. Y justamente esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo hacer para que la lengua sarda no desaparezca con las nuevas generaciones? Usted como profesor, ¿qué es lo que hizo, digamos, por mantener viva y en contacto, ¿no? a niños, a jóvenes que se entusiasmen por aprender salimba sarda? Y bueno, no hay mucho por hacer, tenemos que empezar con los chicos. Entonces, y nosotros, yo mismo, director de un curso de lenguaje sardo y también docente, empecé a enseñar a los docentes y después el trabajo hecho con los docentes y tramitados a los chicos. Ahora vive en Tucumán. Lo separa un océano y muchísimos kilómetros de la querida Cerdeña. ¿Cómo hace para mantener esto fluidamente el lenguaje, escribiendo, hablando? Gracias a Dios existe el internet, ¿no? Sí, me parece que el mundo ahora tiene un instrumento excepcional, entonces por internet no hay drama ser en Italia, ser en China o ser en Argentina. Entonces hay, como decir, lugar para hablar con los amigos que están detrás del océano. Entonces hablamos en sardo y se chatea en sardo. Para terminar, un saludo para nuestra audiencia en sardo. Para, como decía, agradecer lo que han hecho, las 2 leyes, tengo que decir 2 palabras: Forza Paris. Para los otros, todos los otros, seguro que con salud es para todo. Con la salud hay todo. Y yo, como para cerrar esta nota, también le digo a la gente que es una forma que tienen los sardos de decir que perdure, ¿no? Perdure el sardo y perdure la gente buena.
cómo es decir aquentarnos, ¿no? Por 100 años más esperemos seguir trabajando por Cerdeña y por la cultura de esta hermosa isla. Gracias, gracias por estar con nosotros, Pino. Por favor, muchas gracias.